poeta. Atenas es reconocida como una de las polis más desarrolladas en el territorio de los Balcanes, surgida en el siglo VII a.C. Logró establecer una democracia, siendo considerada la madre de la democracia. Su evolución política comienza desde una monarquía, continúa con una república democrática y finalmente una época de tiranía, que finaliza con el inicio de la democracia, en el periodo de tiranía, que comienza aproximadamente en el año 620 a.C. Los diferentes gobernantes incluyeron reformas a la democracia, destacándose Dracón, Solón y Pisístrato. La tiranía termina cuando Clístenes asume el poder después del asesinato de Hipios e Hiparco. Se reconoce a Clístenes por haber creado la reforma democrática y haber terminado con el periodo de la tiranía. A principios del octavo siglo a.C., Atenas era una oligarquía en la que solo pocos gobernaban, el rey y el areópago, que según existía el rey. Sin embargo, el areópago solo representaba los intereses de los grupos aristocráticos, los cuales nunca se ponían de acuerdo. El Areópago, o Colina de Ares, era un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del consejo que allí se reunía. Las leyes eran de carácter oral, por lo que no se tenía un registro claro de cuáles existían. La tiranía surgió en el 632 a.C., cuando Silón, ganador de los Juegos Olímpicos, dio un golpe de estado e intentó controlar la Acrópolis. Sin embargo, el golpe no tuvo apoyo popular. El intento de este golpe de estado fue lo que llevó a los próximos líderes a darse cuenta de que la aristocracia debería cambiar. La tarea de Dracón comenzó con la recopilación de las leyes y plasmación por escrito de estas, en el año 621 a.C., para evitar todo tipo de abusos, ya que las leyes eran de transmisión oral y no se tenía un registro claro de estas. Él logró clasificar los tipos de homicidio y suprimió la venganza familiar privada. La venganza familiar ha de ser abolida, porque no podemos dejar que la familia cobre venganza cuando podemos hacer que la persona sufra en manos de la ley. Logró que fuera la comunidad ateniense quienes decidieran el futuro de las personas que cometiesen un delito a través de los tribunales, para poder proteger a todos los ciudadanos. Sin embargo, el castigo que les asignaban a los homicidas era severo, como el exilio e incluso la muerte. Fue autor de pocas de estas leyes, centrándose en el derecho común y en las penas contra el homicidio. Después del gobierno tiránico de Dracón hubo crisis. Gente perdía su libertad por quedar endeudadas y los distintos grupos aristocráticos intentaban llegar al poder. Ante esto, apareció la figura de Solón, en el 594 a.C., quien intentó liberar a los esclavos que se originaron por deudas. Estableció derechos ciudadanos más equitativos, sustituyendo los privilegios de sangre y garantizando el acceso a préstamos sin garantías personales. Logra dividir a los ciudadanos según su riqueza en productos agrícolas. Primero, los Pentacosio Medimnio, que tenían unas 3 hectáreas de tierra productiva. Los Hippeis tenían unas 75 hectáreas de tierra productiva. Los Eugitai necesitaban para ello unas 5 hectáreas. Por último, los Tetes tenían unas rentas inferiores a los 200 medimnios. Agrega 2 nuevas instituciones, el Consejo de los 400 o Boulé, aplicado a los arcontes que se encargaban de los temas a tratar en la asamblea, y la Eilea, o Tribunal de Justicia, que se encargaba de aplicar las leyes y de determinar la gravedad de un delito. Solón, además, crea y sustituye algunas leyes, introduce la moneda e incentiva el desarrollo comercial al devolverle las tierras a aquellos endeudados. Después de la partida de Solón, 3 grupos aristocráticos se disputaban el poder. Fue el grupo de la montaña, liderado por Pisístrato, quien logró dominar después de 2 intentos fallidos en el 564 a.C. Él apoyaba lo que Solón decía sobre el privilegio de algunas clases nobles, y cuando asume el poder, permite que las estructuras creadas por Solón existan. Permitió los préstamos para los pequeños agricultores comerciantes, algo que Solón no logró. Creó una especie de tribunal de 40 hombres que se encargaban de impartir justicia en las zonas rurales fuera de Atenas. Con la muerte de Pisístrato, sus hijos, Hipías e Hiparco, siguieron gobernando la polis de Atenas.
mantuvieron las leyes que su padre había logrado, pero después del asesinato de Hiparco, Hipías decidió cobrar venganza en las familias aristocráticas involucradas. Después, la familia de Hipías fue desterrada y logró refugiarse en Esparta, mientras que con la huida de Hipías de Atenas terminó la época de tiranía y sería Clístenes quien desarrollaría la democracia. Después de la huida de Hipías, es Clístenes quien asume el poder en el 508 a.C. e implementa una serie de reformas. Entre ellas, reestructura el demos y le asigna un poder administrativo, en donde todos los varones adultos constituirán una asamblea para elegir un magistrado o presidente. El demos era una circunscripción administrativa de base instaurada tras la revolución isonómica de Clístenes. El demo está directamente ligado a la marcha de Atenas hacia la democracia. Atenas es dividida en distritos, los cuales no intentaban reemplazar a las tribus existentes, sino como una forma de ordenarlas. Aún se les permitía un culto a un dios diferente y tenían sus propias costumbres. A partir de eso, los ciudadanos con problemas debían acceder a su propio distrito para solucionarlos. Era beneficioso porque permitía que cada una de los 10 distritos aportase un arconte. Los arcontes eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Al Consejo Oule le cambió el nombre al Consejo de los 500 y mantuvo el sistema de Solón de presentar proyectos de ley y discutirlos. Consistía en 50 hombres que permanecían en el Consejo por un año y no podían ser reelectos al año siguiente. La Bulé estaba dividida en 10 secciones llamadas Pritanías, las cuales se turnaban la presidencia. Durante la sexta Pritanía se llevaba a cabo un ostracismo, en el cual los miembros de la Bulé votaban, ya sea para aprobar leyes o expulsar a alguien por 10 años de la polis de Atena, pero para esto se necesitaban sobre 6.000 votos. La constitución que dejó Clístenes necesitaba modificaciones. Efialtes le quitó todo el poder al Areópago y eliminó los magistrados en el 462 a.C. Pericles controlará la asamblea entre 461 y 429, introduciendo reformas para admitir a los seugitas en el arcontado, instituyendo además una retribución económica de todo cargo público, para incluir la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones. Todo hombre depende del pueblo, y el pueblo depende de la palabra. ¿Qué fue lo que le impulsó a que se creara una democracia? Ley escrita, establecida por Dracón en el 632 a.C. Abolición de la esclavitud por deudas, establecida por Solón entre el 580 y el 570 a.C. Legislación agraria, también establecida por Solón. Reforma militar, establecida por Pisístrato. Reformas en las instituciones de gobierno, establecida por Clístenes, posterior al 508 a.C. Creación de la Mistóforia, establecida por Clístenes y utilizada por Efialtes y Pericles. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? A partir del siglo V a.C., los ciudadanos de todos los grupos sociales podían acceder a los puestos administrativos del Estado, por el sistema de votación establecido por Clístenes. Sin embargo, los ciudadanos eran aquellos nacidos de padre y madre ateniense. Eran excluidas las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Las primeras, porque son solamente utilizadas para el matrimonio, siempre bajo la tutela de alguien. Los segundos, porque eran endeudados o prisioneros de guerra. Finalmente, los extranjeros no eran considerados ciudadanos porque no tenían descendencia ateniense. Se requería que tanto madre como padre fueran de origen ateniense. La polis de Atenas ha tenido cambios radicales, partiendo como monarquía y finalizando como democracia, cuando Clístenes asumió el poder y modificó las leyes de votación. Esto le permitió al ciudadano común formar parte de la votación y creación de las leyes. Aunque hubo una época de tiranía, esta aportó al desarrollo de la democracia en el futuro.